Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 7. Sobre las aguas de Noruega, el mar había permanecido en silencio durante miles de años. Sin olas, sin viento, solo una quietud sepulcral. Pero hoy, después de la batalla entre Lorien y el anciano, una oleada de energía abrumadora se extendió por todo el planeta. Fue como si el campo magnético de la Tierra y la energía de la atmósfera superior hubieran recibido un fuerte golpe. Crack. En ese instante, el espacio sobre el mar de Noruega emitió un leve crujido. Desde adentro se oyó una risa grave, casi alegre. Un momento después, una masa de energía negra comenzó a desgarrar violentamente el tejido del espacio. Crack. La grieta se ensanchaba con cada segundo que pasaba, hasta que incluso el aire de arriba empezó a agitarse con corrientes caóticas. Crack. Estallido. Con un rugido atronador, el cielo sobre las aguas se hizo añicos por completo, como un sueño que se desmorona. Pero no había terminado. Del vacío surgió una mujer vestida de cuero negro, emergiendo lentamente de las sombras. Su cabello colgaba en un desorden salvaje y despeinado, y no llevaba ningún adorno. Sin embargo, sus rasgos maduros y llamativos aún desprendían una belleza acentuada e imponente. Y su figura incluso a Wanda le resultaría difícil seguirle el ritmo. En ese momento, Wanda podía tener la ventaja, pero la belleza de esta mujer era todo menos ordinaria. Ella era Hela, la diosa de la muerte, prisionera por Odín durante milenios. Lo que también significaba, bueno, no se había bañado ni arreglado en miles de años. Y, sinceramente, la moda de hace unos miles de años, mejor dejarla en el pasado. Por ejemplo, su maquillaje de ojos. Si Lorien estuviera aquí, probablemente se preguntaría por qué tenía que ser tan oscuro. De hecho, se vería mejor si simplemente se lavara la cara. Aún así, esos detalles no tenían importancia comparados con lo que significaba su liberación. Girándose hacia el mar infinito, Hela sonrió. Odín, sé que sigues vivo. Espérame cuando regrese. Cerrando los ojos, buscó la onda de energía que la había liberado. Era el impacto residual de ese inmenso poder lo que había fracturado el sello de Odín lo suficiente como para permitirle escapar. Sin ella, podría haber quedado atrapada quién sabe durante cuántos siglos más. Cualquiera capaz de romper el sello de Odín tenía que ser inimaginablemente poderoso, al menos más allá del nivel del Padre del Cielo. Y si alguien de ese calibre existiera, entonces podría ayudarla a derrotar a Odín, recuperar Asgard y matar a ese viejo bastardo de una vez por todas. Entonces ella, Hela, tomaría el trono de Asgard. El pensamiento dibujó en sus labios una lenta y peligrosa sonrisa. Ansiaba ver ese momento. Por ese objetivo, estaba dispuesta a sacrificarlo todo. Caminó hacia la orilla, dejando que los restos de la batalla entre Lorien y el anciano invadieran sus sentidos. Unos momentos después, sus ojos se abrieron de golpe en estado de shock. La fuerza Fénix. Sí, ella lo sabía. Aunque nunca lo había visto en persona, nunca lo había tocado ni blandido, había leído sobre ello hacía mucho tiempo en registros antiguos. Estaba escrito claramente. La fuerza Fénix es la energía más antigua del universo, existiendo desde su origen. Cualquier huésped que alcance su máximo potencial posee el poder de descomponer, transformar, reestructurar, crear y destruir universos enteros con total libertad. Ese único pasaje se le había grabado profundamente en la mente. Había contemplado la imagen del Fénix en ese libro durante mucho, mucho tiempo, absorta en sus pensamientos. Se había imaginado lo que podría pasar si ella misma obtuviera tal poder. Gobernar Asgard sin oposición, derrotar a Odín en un instante, conquistar los 9 reinos y, finalmente, reclamar toda la Vía Láctea para sí misma. Todo había sido fantasía hasta ahora. Sin embargo, allí estaba, la fuerza Fénix misma, y la había liberado indirectamente de su prisión. Sin ella, todas sus altivas declaraciones de hacía unos momentos no habrían sido más que palabras vacías. Al levantar la mano, la voz de Hela se endureció con determinación. Encuentra la fuerza Fénix. Formad una alianza. A ultranza. Hela dejó que sus sentidos se expandieran, siguiendo el rastro de ese poder abrumador. La fuente estaba en Midgard. Podía sentirla. La ubicación exacta tendría que esperar hasta que se acercara, pero su primer destino ya estaba decidido. Nueva York. Los 9 reinos, Asgard. Cuando el sello se rompió y Hela escapó, Odín, sentado en su trono, abrió repentinamente los ojos. Estallido. Aplastó a Gungnir contra el suelo. El sonido resonó por todo el pasillo. Un brillo frío brilló en su mirada. Hola, padre. Thor, al oír el ruido, se apresuró a entrar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó?
Al ver a su hijo, la luz intensa en los ojos de Odín se desvaneció, reemplazada por el cansancio de un rey envejecido. No es nada, hijo mío. Entonces, en un tono que pretendía despedirlo, Odín dijo: Thor, ve con Heimdall y patrulla las fronteras exteriores. Comprueba si hay alguna señal de intrusión. Thor parpadeó sorprendido. ¿Odín realmente lo estaba dejando salir de Asgard? Antes, siempre había tenido que escabullirse para meterse en una buena pelea. Pero esta vez, su padre le daba permiso sin reservas, y eso solo bastó para que saliera corriendo de la emoción. Una vez que Thor se fue, la mirada de Odín se endureció nuevamente. HMPH. Extendió una mano hacia la bóveda del tesoro de Asgard, con voz baja y fría. Ela, no creas que esconderte en Midgard te salvará. Te encerré durante miles de años. Puedo hacerlo de nuevo durante decenas de miles más. En lo profundo del tesoro, detrás de una pared de cristal impecable, un conjunto de armadura de color negro azabache apareció lentamente a la vista. Al instante siguiente, desapareció de su pedestal y se alejó a la distancia, arrojado por Odín directamente hacia Midgard. Esta era la verdadera armadura destructora. El destructor que Thor había destrozado no era más que una réplica. La armadura real era un artefacto divino. Una de las armas más poderosas de Asgard, formidable incluso por debajo del nivel del Padre del Cielo. Al observar la partida del destructor, los labios de Odín se curvaron en una sonrisa confiada. Él acababa de liberarse. Era imposible que hubiera recuperado toda su fuerza. Una armadura destructora sería más que suficiente. Al mismo tiempo, en Midgard, la tierra, Lórien estaba llevando a Wanda a disfrutar del atardecer. Primero encontraron un lugar bonito y aparcaron el coche. Luego caminaron hasta la orilla de un arrecife, sentados juntos en el césped mientras veían cómo el sol se ponía lentamente en el horizonte. El cálido resplandor del atardecer iluminaba el rostro de Wanda, y su larga cabellera se mecía suavemente con la brisa. Cuando la luz del sol se filtraba entre sus cabellos, la escena parecía sacada de una película. Lórien se sentó a su lado, percibiendo la tenue fragancia que el viento traía de ella. Wanda era hermosa, tan hermosa. Fue entonces cuando Lórien notó que su mano estaba desnuda. Cierto. Recordó de repente. Había 2 brazaletes de los 12 talismanes, pero hasta ahora solo le había dado uno a Gwen. El de Wanda seguía con él. ¿Qué pasa? Wanda se giró para mirarlo. Cierra los ojos, dijo Lórien con una sonrisa misteriosa. El rostro de Wanda se iluminó. Cerró los ojos felizmente, con una expresión llena de anticipación. Lórien sacó el brazalete de los 12 talismanes y luego dijo suavemente: «Dame la mano». Wanda lo estiró obedientemente. Sintió que sus dedos rodeaban los suyos, y entonces algo fresco se deslizó en su muñeca. Echa un vistazo, Wanda. Wanda abrió los ojos y bajó la mirada. Efectivamente, un brazalete con 12 hermosas gemas incrustadas reposaba en su muñeca. Su primera reacción fue de alegría, pero casi inmediatamente negó con la cabeza. Lórien, esto es demasiado caro. Son piedras preciosas. En su mente, cada gema debía valer una fortuna. No sabía el precio exacto, pero sabía que debía ser astronómico. Al haber crecido en un país pequeño como Sokovia, no podía aceptar algo tan valioso. Lórien ya le había dicho que quería regalarle un coche. Ahora tenía esta pulsera, ¿podría siquiera pagarle si se vendía? Incluso ahora, a su lado, Wanda todavía se consideraba una chica normal. Sintiendo sus pensamientos, Lórien tomó suavemente su mano. Este es un equipo mágico. El dinero no significa nada para él. Lo que importa es que puede protegerte y ayudarte. ¿Equipo mágico?, repitió Wanda sobresaltada. Sí. Lórien asintió y comenzó a explicarle las habilidades del brazalete. Desde cómo atarlo y desatarlo hasta los poderes de cada talismán, empezando por la rata y terminando por el cerdo. Cuando terminó, la boca de Wanda estaba ligeramente abierta por la sorpresa. ¿Entonces puedo volar?, preguntó sin pensar, dejando claro cuál era su principal interés. Si quieres volar, usa el talismán del gallo, le dijo Lórien. De inmediato, Wanda se levantó, ansiosa por intentarlo. Se concentró, activando el talismán, y como era de esperar, su talento mágico era excepcional. En el siguiente instante, su cuerpo comenzó a elevarse del suelo, elevándose más mientras giraba alegremente en círculos sobre él. Estoy realmente volando. Al verla feliz, Lórien la llamó. Si usas el talismán de conejo al mismo tiempo, incluso puedes volar a velocidad supersónica. Lo intentaré. Apenas activó el talismán del conejo cuando salió disparada hacia adelante, directamente hacia el mar abierto. ¿Eh? Lórien se quedó atónito por un momento. Ni siquiera había hecho nada cuando. Auge. Wanda se lanzó de cabeza al mar. Impresionante.
Lorien no pudo evitar reír, pero aún así usó su energía para sacarla del agua. Chapoteo. Una vez que la dejó en la orilla, la vio goteando y lamentable y casi se echó a reír otra vez. ¿De verdad que tienes magia, Lorien?, dijo Wanda sorprendida. Con razón me gustabas desde el primer momento. Al verla feliz en lugar de molesta, Lorien se acercó, apartó su cabello desordenado y lo alisó. ¿Quieres que use magia para secarte? No. Wanda negó con la cabeza firmemente. Yo mismo causé este desastre. Me encargaré de ello. Está bien. Lorien se quitó el abrigo y se lo echó sobre los hombros. Wanda se quedó donde estaba y comenzó a usar su magia para secarse. Una energía escarlata brotó de su cuerpo, fluyendo rápidamente sobre su piel y llevándose el agua. En poco tiempo estaba completamente seca. ¿Cómo está?, preguntó expectante. Lorien frunció los labios y luego asintió. Nada de técnica. Todo talento. Tú. Al principio, Wanda no entendió lo que quería decir. Luego, al cabo de un momento, se dio cuenta y le dio un puñetazo juguetón. En ese caso, esta pulsera es aún más cara, ¿cómo voy a devolvértelo? Es muy sencillo. Lorien hizo un gesto con la mano. Puedes quedarme en deuda por ahora. Cuando dejes de ser un superhéroe de los Vengadores, podrás trabajar para mí. $500 al día. Sonrió con suficiencia. ¿Un beso para el jefe? Otros 500. ¿Un masaje? 2000. ¿El resto? Lo negociamos. Wanda se rió y asintió. De acuerdo, me apunto. Pero, ¿cuánto vale la pulsera? Ah, ella había hecho la verdadera pregunta. Lorien se recostó en el césped, con una mano apoyada en la espalda, mientras con la otra dibujaba un 8 en el aire. Infinito. Lo que significa que, tendrás que trabajar para mí el resto de tu vida. Parecía la máxima expresión del capitalismo, pero Wanda, con su inteligencia, comprendió al instante el verdadero significado. Se arrojó a sus brazos. Entonces es para toda la vida. En el momento en que lo dijo, Lorien supo exactamente lo que estaba planeando. Sí. La rodeó con sus brazos y luego la volteó, sujetándola al suelo. Su abrigo sirvió de cojín improvisado debajo de ellos mientras yacían en el césped. El cabello de Wanda se extendía por el suelo, extendiéndose hasta muy atrás de ella. Después de un rato, le dio una palmadita en el hombro a Lorien, y él finalmente la soltó. Respiró el aire fresco de la noche con los ojos brillantes. Lorien le pellizcó la mejilla. ¿Aún te sientes atrevida? Ya no, dijo débilmente. Él tiró suavemente del lóbulo de su oreja, haciéndole encoger el cuello. Satisfecho con haber domado a la bruja, Lorien se puso de pie. Estaban en la costa, no era un lugar para dejarse llevar, así que lo dejó ahí. Para entonces, el sol ya se había ocultado por completo y el cielo estaba oscuro. Lorien se agachó y ayudó a Wanda, que estaba inerte, a ponerse de pie. Vamos, Wanda. Ella se inclinó hacia él. No quiero volver a la base, lo sé. Le dio una palmadita en el hombro y ella lo abrazó con más fuerza. Vamos, te llevaré de compras a la playa. Está bien. Regresaron a la cuneta, en dirección al coche. Pero al acercarse, divisaron una figura sombría que se perdía en la noche, acercándose sigilosamente al Ferrari de Lorien. El hombre se agachó junto a la puerta, sacando una herramienta del bolsillo para intentar abrirla. Lorien no supo si planeaba forzarla, pero había elegido la puerta de un transformer. Hablemos de mala suerte. Wanda rió entre dientes contra el hombro de Lorien y rápidamente sacó su teléfono para empezar a grabar. Tengo que enseñarle esto a Natasha. Se reirá hasta que le duela el estómago. Lorien se quedó atrás, observando con diversión, indicándole a Zephyre que no reaccionara todavía. Efectivamente, el hombre trabajó en la puerta durante un largo rato antes de sacar su teléfono y tomar una foto. ¿Qué? Se frotó los ojos y volvió a mirar. ¿Por qué no hay ni una marca? Había estado martillando durante años, pero la superficie de Zephyre seguía impecable. Sin rayones, sin pintura desconchada, todavía brillando como nueva. Frustrado, el hombre arrojó su herramienta a la puerta, decidido a al menos causar algún daño si no podía robar nada. Pero cuando volvió a mirar. ¿Qué carajo? Ni una sola marca. A poca distancia, Lorien rió a carcajadas. Wanda, aún grabando, se estremeció de risa junto a él. Su diversión finalmente atrajo la atención del ladrón. Se giró, listo para gritar. Tu madre, ah. No terminó. La puerta de Zephyre se abrió de golpe, enviando al hombre a volar decenas de metros como un muñeco de trapo. Lorien negó con la cabeza con una sonrisa. Muy bien, vámonos. Sube. El encontronazo de esta noche con el ladrón tonto estaba destinado a ser solo un interludio menor.
Después de que Hetzir lo interceptara en medio de la acción, abrió las dos puertas del coche a la vez y se detuvo justo frente a Lorien. Qué listo, ¿verdad? Una vez que entraron, Lorien pisó el acelerador y el Ferrari rugió hacia el mercado costero. Lorien, ese idiota fue divertidísimo. Apenas llegó a la mitad de la frase cuando Hetzir lo lanzó volando con la puerta de un coche. Wanda seguía riéndose del recuerdo. Sacó su teléfono y le envió el video a Natasha. Mientras conducía, Lorien le lanzó algunas estadísticas. Wanda, hay algo que debes saber. Estados Unidos tiene el 5% de las cárceles del mundo, y el 25% de los criminales del mundo. Así que esta no es solo la capital, es la ciudad del crimen. Incluso en Nueva York, los padres de Gwen son estrictos con ella. Incluso tiene toque de queda. Tras escuchar esto, Wanda sintió que había aprendido algo nuevo y tenía una impresión diferente de Estados Unidos. Si Lorien tuviera que resumirlo en una sola frase, sería caótico pero ordenado. Raro, pero cierto. Entonces Wanda de repente se detuvo y lo miró. Lorien, ¿cómo sabes que Gwen tiene toque de queda? ¿Conoces a sus padres? Lorien. Mujeres. ¿Cómo logran fijarse siempre en los detalles más aleatorios? Suspiró y respondió. Después de que saliste de la noria la última vez, era casi la hora de queda de Gwen. La llevé corriendo a casa y me encontré con su padre. Pero, en serio, ¿cómo se nos acabó el tiempo ese día? Señorita bruja. Las mejillas de Wanda se calentaron casi instantáneamente. Cierto, después de derrotar a los hombres lagarto, ella fue quien se llevó a Lorien a rastros para escabullirse y divertirse. Solo después de terminar, volvieron por Gwen, justo a tiempo para que ella llegara a casa a tiempo. Así que técnicamente todo fue culpa suya. Cuando se dio cuenta de esto, sintió como si se hubiera tropezado ella misma. Intentó inventar una excusa, pero ninguna parecía encajar. Lo pensó durante mucho tiempo y siguió sin encontrar nada. Lorien se quedó allí de pie con una sonrisa discreta. Estaba esperando. Esperando a ver qué decía. Eso te pasa por dar el primer puñetazo. Para entonces, el Ferrari de Lorien ya había llegado al final del barrio costero. Si se adentraban más, se encontrarían con tráfico, así que se detuvo. No importaba si Wanda respondía o no, solo bromeaba. Pero entonces, chapoteo. Un fuerte estruendo de agua se escuchó a lo lejos. ¡Bum! Chapoteo. Se escuchó el sonido del agua golpeando el suelo, junto con el ruido sordo de algo pesado aterrizando. ¡Ah! ¡Monstruo! ¡Hay un monstruo! ¡Corre! ¡Viene un monstruo! Se desató el pánico y los gritos mientras la gente huía. Lorien. ¿Monstruo? Se quedó paralizado un segundo. Repasando mentalmente su lista de criaturas de Marvel, ninguna se llamaba monstruo. ¿No era algo de Pacific Rim o Ultraman? ¿Cómo apareció en Marvel? Wanda, que acababa de bajar del coche, estaba igualmente aturdida. ¿Otra crisis? La pregunta hizo reír a Lorien. Sí, miró a Wanda. ¿Por qué siempre que salimos nos topamos con algún tipo de crisis? Vamos, señorita bruja, dígame, ¿todo esto es obra suya? Lo preguntó en un tono plano, pero cualquiera podía decir que estaba bromeando. Wanda puso los ojos en blanco con fingida molestia y levantó un pequeño puño. Vamos a echar un vistazo. Deja de intentar incriminarme. Cuando volvamos, te tocará lo que te mereces. Vamos. Lorien asintió y luego palmeó el costado del Ferrari. Espere hasta que la calle esté despejada y luego conduzca lentamente. Hetzir hizo parpadear sus faros 2 veces en señal de reconocimiento. Lorien condujo a Wanda hacia el mercado costero. Dentro, la multitud salía en tropel, presa del pánico. En segundos, el lugar quedó abarrotado, con los cuerpos tan apretados que una estampida podría estallar en cualquier momento. Ni siquiera pudieron entrar. Al ver esto, Lorien se volvió hacia ella. Es hora de usar tus 12 talismanes en una situación real. Volemos hasta los tejados y lleguemos más rápido. Wanda parpadeó y se dio cuenta de que aún tenía su equipo. Con un pensamiento, lanzó el hechizo. Talismán de gallo. Ella agarró la mano de Lorien y juntas despegaron, flotando hasta un tejado cercano. Es la bruja escarlata. La bruja escarlata está aquí. Date prisa, ella puede protegernos. De noche, Wanda no era tan visible, pero en cuanto despegó, todo cambió. Al fin y al cabo, ¿quién más podía volar? La reconocieron al instante y la reacción fue inmediata. La multitud se volvió aún más caótica. Algunos dejaron de correr por completo, mientras que otros se empujaban para acercarse, apiñándose bajo el edificio donde habían aterrizado. Lorien solo pudo suspirar. No podía culparlos.
Ante el peligro, la gente corría instintivamente a un lugar seguro. Y ahora mismo, la popularidad de la bruja escarlata estaba por las nubes. Naturalmente, todos intentarían acercarse a ella. Aún así, esto no serviría. Miró a Wanda y luego hizo un gesto hacia la multitud. Bien, nuevo desafío. Usa tu magia para dividirlos en vías de evacuación individuales. Esta calle es lo suficientemente ancha como para que corran 7 personas juntas. Ahora divídela en 7 rutas de escape separadas, una persona por vía. Wanda asintió y se elevó por encima de la multitud. Juntó las manos en un gesto único, y una energía mágica escarlata se desató. Presionando las manos contra el suelo, invocó 6 barreras brillantes que surgieron de la calle, dividiéndola en 7 estrechos carriles. Lorien flotó hacia su lado, escaneando a la gente que estaba abajo. Si quieres vivir, corre directo hasta el final. Allí estarás a salvo. No dijo nada más, simplemente se giró y le dio una palmadita a Wanda en el hombro. Vamos. Ella asintió, bajó las manos y lo siguió. La energía que alimentaba esas barreras duraría aproximadamente media hora, tiempo suficiente para que todos pudieran evacuar. Sin las divisiones, incluso en una calle tan ancha no cabrían 4 personas, debido a la aglomeración y los empujones constantes. Pero con las barreras de Wanda, el flujo de gente casi duplicó su velocidad. Mientras la bruja escarlata y el hombre a su lado se marchaban, algunos de la multitud corrieron inmediatamente hacia el otro extremo. Otros les gritaron: ¡No! Bruja escarlata. Mi diosa. Joder. Quítate del camino. Corre. No quiero morir. No quiero morir. Al oír el caos a sus espaldas, Wanda negó con la cabeza. Efectivamente, la brecha entre la gente común era enorme. En un momento como este, cualquiera que pudiera mantener la calma ya era excepcional. Los dos volaron hacia donde había aparecido el monstruo. Bang. Bang bang. Boom. Cuando se acercaron al corazón del incidente, Lorien y Wanda lo vieron claramente. Una bestia con forma de lobo, de 4 metros de alto, 6 metros de largo, parada sobre 4 patas. Era un monstruo de verdad. No una extraña especie alienígena, sino un monstruo de verdad. En el momento en que Lorien lo vio, supo exactamente qué era. Los desviados. Los enemigos jurados de los Eternos. Pero ¿cómo es que aparecieron tan temprano? Estallido. El deviante estaba destrozando los edificios cercanos, usando sus afiladas garras para destrozar las paredes y así sacar a los humanos que se escondían en el interior. Zumbido. Wanda hizo su movimiento. Extendió ambas manos y la energía escarlata envolvió al desviante, fijándolo en su lugar. Con un poderoso movimiento de brazos. Rugido. Estallido. El desviado fue arrojado lejos y se estrelló con fuerza contra el suelo. Oro. Ese lanzamiento le había pasado factura. La criatura pesaba varias toneladas, y lanzarla así consumió gran parte de su fuerza. Lorien le dio una ligera palmada en el trasero como castigo, luego cambió al tono de un profesor. Cuando te enfrentas a algo tan grande, no lo cierres por completo. Concentra tu magia y ataca. Abrió la palma de la mano y la energía condensada tomó forma de puño, luego de martillo y luego de espada larga. Esta era una aplicación más avanzada de la magia y la energía, una habilidad que necesitaba aprender. Sin concentración, la energía se dispersaría, y esta base era crucial para dominar la magia más compleja posteriormente. Tras lanzar al desviante, Wanda escuchó su explicación y comenzó a intentar condensar su magia del caos. Esta era vasta y potente. Con habilidad, su potencial de combate era inmenso. Primero intentó darle forma de hojas afiladas, pero fracasó. ¿Por qué? Preguntó desconcertada. ¿Por qué tu concentración y control mental no son suficientes? Lorien se tocó la frente. Necesitas más control. Sigue practicando. Está bien. Ella asintió con una leve decepción y luego intentó convertir la energía en un puño. Efectivamente, cuando un enorme puño escarlata se materializó en el aire, significó que lo había logrado. Miró a Lorien con deleite. Golpe. Le dio un fuerte golpe en el trasero. ¿Por qué me miras así? Dale al monstruo. Oh. Wanda se dio la vuelta y envió su puño flotante hacia el deviant, que acababa de ponerse de pie. Estallido. El impacto resonó, y el desviado emitió un siseo de dolor al tambalearse hacia atrás. El golpe había impactado de lleno en su resistente cuerpo. Si hubiera sido una persona normal, habría quedado hecho papilla. Eso se sintió bien. Emocionada, Wanda volvió a levantar el puño y desató otra andanada. Bang. 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 Sus golpes salvajes e inexpertos obligaron al desviante a retroceder una y otra vez, incapaz de acercarse. ¿Qué podía hacer?
Cada vez que intentaba arremeter, su puño controlado a distancia lo mandaba a volar. Un asesino no puede tocar a un mago. ¡Qué exasperante! Para entonces, la mayoría de la multitud ya había evacuado el mercado. A lo lejos, destrellaron los faros de un deportivo. Era Jetfire, que entraba lentamente. Su armazón rojo fuego se deslizaba por los callejones, elevándose sobre soportes afilados como cuchillas para salvar los estrechos huecos. Wanda frunció el ceño. No puedo matarlo, entonces ¿por qué no está funcionando? Lorien la miró. Tenía razón. A pesar de la paliza, la desviante se negaba a retirarse, como si estuviera decidida a luchar hasta el final. Eso no era normal. Las desviantes no solían ser tan testarudas. Bang, bang. Bang, bang. Se oyeron pasos fuertes detrás de ellas. Lorien y Wanda se giraron para mirar, y allí estaba. Un segundo deviant. No es de extrañar que el primero no hubiera huido. Estaba llamando la atención, dándole al segundo la oportunidad de acercarse. Con los enemigos acercándose por ambos lados, la compostura de Wanda flaqueó. El puño escarlata flotante comenzó a desvanecerse, su color palideció. Lorien extendió la mano y le dio una suave palmadita en la cabeza. No te asustes. Solo concéntrate en el que tienes frente a ti. Con la seguridad de Lorien, Wanda se tranquilizó rápidamente. Fijó su atención en el desviante que tenía delante, ignorando por completo al que se acercaba por detrás. Incluso cuando el sonido de los pasos fuertes se hacía más fuerte, ella tenía una fe absoluta en él. Lorien ni siquiera se inmutó. Criaturas de este nivel no merecían ni un dedo. No había necesidad de desperdiciar el esfuerzo. Jetfire, elimínenlos a todos. ¡Guau! Ding, ding, ping. En el momento en que Lorien dio la orden, el sonido del Ferrari transformándose estalló justo a su lado. Jetfire aceleró el motor, levantando el morro del coche mientras salía disparado hacia adelante. En el aire, rodó y cambió de forma, aterrizando en plena forma de combate y cargando directamente hacia el Deviant. Jetfire no era de los que hablaban, pero si pudiera hablar, habría rugido. Bestia estúpida. Quita tus manos de mi jefe. En el instante en que tocó el suelo, chocó de frente con el Deviant que se aproximaba. No hubo tiempo ni siquiera para sacar su espada. Jetfire simplemente sujetó con ambas manos la cabeza de la criatura y comenzó a golpearla. Estallido. Un transformer de 9 metros de altura golpeando a un desviante de 4 metros. Imagina la diferencia. La diferencia de tamaño era más del doble. Incluso en toda su altura, el desviante no podía igualar el tamaño de Jetfire. Claro, su carrocería era robusta. Pero ¿realmente podría compararse con la estructura de acero del Jetfire? Bang. Bang. Cuando Wanda miró con curiosidad, vio a Jetfire ya montado a horcajadas sobre la espalda del Deviant, golpeándolo sin piedad. A su lado, Lorien permanecía de pie con los brazos cruzados, observando como si estuviera en el cine, solo que esta era una experiencia 3D totalmente inmersiva. Lorien, no puedo matar a esta cosa, dijo Wanda entre respiraciones. Está bien. Es normal. Dejaremos que Jetfire lo acabe más tarde. Mantuvo la vista fija en la pelea mientras explicaba. Son desviantes, una especie rara que aún se esconde en la Tierra. No quedan muchos, pero su fuerza física es formidable. Cada uno de ellos aquí está a la altura de la abominación de hace unos años. La abominación. El antiguo rival de Urk. Estos desviantes no eran más débiles. De hecho, estaban igualados, quizá incluso más hábiles en combate. Después de todo, eran creaciones de los celestiales. Está bien. Su tono denotaba decepción. Lo más frustrante era no poder acabar con el desviante ella misma. Podría hacerlo si desatara todo su poder, pero arrasaría todo el distrito, dejando solo escombros. En ese caso, dejar que el desviado se descontrolara un poco parecía el mal menor. Mientras tanto, Jetfire, todavía montado en el Deviant, finalmente sacó la espada larga de su cintura con un anillo afilado. Con un movimiento limpio, clavó la hoja desde debajo del cuello, de derecha a izquierda. Su mano izquierda sujetó el cráneo de la criatura, y con la derecha, la atravesó. Un giro, un ascensor. Barra oblicua. El sonido húmedo del acero al atravesar la carne resonó cuando la espada emergió de debajo de la mandíbula del desviante. Su cuerpo se desplomó al instante, desplomándose. Jetfire mantuvo la cabeza en alto, con los ojos saltones y la boca abierta aún contorsionados en un gruñido feroz, aunque ahora solo era para aparentar. Con la matanza completada, Jetfire envainó su espada, llevó la cabeza hacia Lorien, se arrodilló y se la presentó con ambas manos. Jefe, objetivo neutralizado. ¿Qué se supone que haga con eso? Tirarlo. Lorien señaló con la barbilla hacia el otro lado.
Todavía queda uno. Córtalo. Después de recibir la orden de Lorien, Jetfire se puso de pie, sosteniendo la cabeza de un deviant, y caminó hacia otro. Cuando estaba a poca distancia, estallido. Jetfire arrojó la cabeza cortada a los pies del deviant, luego sacó su espada larga con un anillo metálico afilado. ¡Raj! El desviante retrocedió de inmediato, aterrorizado. Sus parientes acababan de ser decapitados. ¿Qué sentido tenía resistirse ahora? Empezó a retroceder, paso a paso, fingiendo cautela. Su mirada recorrió a Wanda, Lorien y Jetfire, como si intentara recordar cada rostro presente. Luego, al instante siguiente, giró y salió disparado hacia el mar. ¡Bang! 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 Jetfire cambió el agarre de la espada, reunió poder y la arrojó directamente hacia el deviant que huía. ¡Sas! PSHHK. La hoja atravesó la carne, deteniendo al deviante en medio de su carrera y clavándolo en la cubierta a través de su muslo. ¡Raj! Lorien y Wanda se giraron hacia el sonido. El lanzamiento de Jetfire había clavado la pierna del desviante al suelo, inmovilizándola. ¡Bang! 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 Los propulsores de Jetfire rugieron en su cintura y piernas, impulsándolo hacia adelante con una ráfaga de velocidad. Acercándose por detrás, arrancó la espada con un sonido húmedo al pasar y agarró la cabeza del desviante a media zancada. El impulso arrastró a la criatura al suelo. Ruido sordo. Jetfire plantó un pie de metal sobre su cabeza y lo giró, forzando a que su cuello quedara a la vista. ¡Raj! El desviado rugió salvajemente. Jetfire alzó su espada, apuntó y blandió el arma, como un golfista que da un golpe limpio. SHHH. La cabeza se separó del cuerpo. Con un movimiento fluido, Jetfire envainó su espada y levantó el pie, volviéndose hacia Lorien. La cabeza rodó 2 veces por la cubierta antes de detenerse. Lorien asintió en señal de aprobación. Bien hecho. Jetfire colocó una mano sobre su pecho, asintió levemente y se transformó nuevamente en un Ferrari justo frente a ellos. Wanda sonrió y palmeó el capó. Bien hecho. En respuesta, caras sonrientes se iluminaron en la puerta del coche. Pero cuando Wanda miró hacia atrás y se dio cuenta de que ambos Deviants habían sido derribados solo por Jetfire, presionó sus labios y murmuró suavemente. Todavía no estoy trabajando lo suficientemente duro. ¿Wanda se estaba esforzando? Por supuesto. Cuando no tenía misiones y regresaba a casa, entrenaba sola en magia del caos. Pero sin entrenamiento formal de hechicera, ni herramientas como artefactos mágicos, libros de hechizos, orbes de cristal o varitas, su práctica nunca sería realmente efectiva. En el mejor de los casos, podía usar la magia para mover objetos pesados y luego repetir ataques básicos una y otra vez. ¿Qué tipo de experiencia podría generar eso? Era como quedarse en el jardín de niños mientras otros ya habían avanzado a cursos superiores, aprendiendo paso a paso. La falta de progreso de Wanda no fue su culpa. Fue la ausencia de un entorno de aprendizaje adecuado. De lo contrario, ¿por qué había progresado tan rápido en Westview tras aprender la magia de otra bruja y obtener el Darkhold? En aquel entonces, podía vencer a 2 hechiceros supremos sin mayor dificultad. Y tras visitar el Templo de la Oscuridad, había avanzado aún más. Esa es la importancia de la orientación. Sin un camino, incluso los grandes talentos luchan por forjar uno nuevo. Sintiendo su decepción, Lorien extendió la mano, le alborotó el cabello y sonrió. Está bien. He contactado con un santuario de hechiceros. Cuando tengas tiempo libre, te llevaré allí para que recibas un entrenamiento adecuado. Hay una maga bastante buena. Ella será quien te enseñe. Bastante bien. Comparado con un padre celestial, a ojos de Lorien, bastante bien ya era un gran elogio. ¿En serio? Wanda abrazó a Lorien al instante, con el rostro iluminado. ¡Genial! Eres mi dios, Lorien. Te quiero muchísimo. Lorien le rozó la mejilla con la mano. No exageres. Antes de que pudiera terminar, Wanda presionó sus labios contra los de él. ¿Por qué esta chica siempre era tan atrevida? Tendría que darle una lección algún día. Claro, a Lorien no le importaba un poco de tira y afloja, pero el mismo movimiento una y otra vez podía volverse aburrido. Y así, en el ahora desierto mercado costero, con los cadáveres de 2 desviantes cerca y los faros de un Ferrari proyectando su brillo, Lorien y Wanda se besaron durante un largo rato. Hasta. Da. Bip bip. Llegaron helicópteros y coches de policía. Finalmente se separaron, el sonido de neumáticos y palas de rotor inundaba el aire. Uno a uno, las patrullas llegaron lentamente, mientras el helicóptero aterrizaba en una plataforma cercana. En ese momento, otra armadura, similar a la de Tony, apareció volando desde la distancia.
aterrizó con un golpe sordo, y al levantarse la placa frontal, reveló una sonrisa familiar. Era el otro buen amigo de Tony, War Machine, Rodey. Natasha bajó del helicóptero y se acercó a ellos con una sonrisa. Wanda, tu video fue divertidísimo. Tony se rió tanto que casi se desmaya. Pero en serio, ¿por qué cada vez que tienen una cita, se meten en una crisis? Mientras hablaba, la mirada penetrante de Natasha se fijó en el brazalete que Wanda llevaba en la muñeca. Aunque hubiera sido una pieza común y corriente, sabía que costaría una fortuna. Pero sabiendo que era un regalo de Lorien, también sabía que si él daba algo, no podía medirse con dinero. Sus instintos le dijeron que la pulsera no solo era valiosa, probablemente era un tesoro. Wanda, sin embargo, estaba concentrada en otra cosa. Había captado la mención de Natasha sobre que siempre estaban en citas, y se sintió reconfortada. Abrazando el brazo de Lorien, respondió con dulzura. ¿Esto cuenta como horas extras? Entonces ganaré más dinero para poder comprarle a mi Lorien buena comida y ropa bonita. En ese instante. Oh, no. Natasha inclinó la cabeza hacia atrás como si hubiera recibido un golpe crítico, abrió ligeramente la boca antes de cerrar los ojos en fingida derrota. Mientras tanto, Máquina de Guerra había ido a inspeccionar los dos cadáveres de los desviantes. Tras inspeccionar la zona, regresó con el sheriff George. Muertos. Completamente. Pero estas cosas debieron ser increíblemente fuertes cuando estaban vivas. Las balas ni siquiera podían perforarles la piel. Tendremos que hacerles autopsias en el laboratorio para obtener más datos. George asintió y luego observó cómo Rodey caminaba para unirse a Natasha y Lorien. Espera, Lorien. Envió rápidamente a los demás oficiales a controlar la escena y miró hacia atrás, hacia ese grupo. Viuda Negra, Máquina de Guerra, Bruja Escarlata, todos charlando y riendo con Lorien como si lo conocieran de toda la vida. Eso solo podía significar una cosa. La identidad de Lorien era mucho más significativa de lo que George había pensado originalmente. De lo contrario, ¿por qué los superhéroes lo tratarían como a un igual? Y por lo que George podía ver, Natasha incluso le mostraba cierto respeto. Eso significaba que lo consideraba al menos igual que los propios héroes. Lo cual solo confirmó que Lorien estaba lejos de ser común. Pero, ¿Gwen sabía sobre esto? George frunció el ceño, pensativo. Decidió que tendría que encontrar un momento para hablar con Gwen al regresar. Sheriff está aquí, creo que debería venir a echar un vistazo a esto. Al escuchar las palabras del oficial, George salió de sus pensamientos. Está bien, ya voy. Por otro lado, después de escuchar el informe de Rodey, Natasha se dirigió a Wanda. Wanda, ¿tienes alguna información más detallada? Por lo que parecía, Wanda claramente había estado involucrada en esta batalla, así que naturalmente Natasha le preguntó primero. Wanda, sin embargo, miró a Lorien y le preguntó en silencio con los ojos si podía hablar. Lorien asintió. Adelante. Solo entonces Wanda le explicó a Natasha. Estas dos criaturas se llaman desviantes. Surgieron del mar y su fuerza física es increíble. Ni siquiera mi magia pudo matarlos con precisión. Lorien dijo que sus habilidades físicas eran comparables a las de Abominación en su época, pero su poder de combate es aún mayor. Natasha absorbió la información y de repente se dio cuenta de algo. Espera, Wanda. ¿Dices que no pudiste matarlos? ¿Y entonces quién lo hizo? Rodey también lo había captado. Se tocó la barbilla metálica, mirando los dos cadáveres de los desviantes a lo lejos, y comprendió la verdad. Esos dos monstruos murieron decapitados. Y no veo a nadie aquí con esa habilidad. Fue entonces cuando Rodey y Natasha se dieron cuenta de que Wanda no había resuelto la crisis. Alguien más se había unido a la lucha. ¿Pero quién? Ambos se volvieron hacia Lorien. Con las manos en los bolsillos, Lorien inclinó la cabeza hacia el Ferrari estacionado detrás de él. Jetfire respondió haciendo destellar sus faros 2 veces, como si dijera, fui yo, Natasha. Rodey. Dios mío. Los ojos de Natasha se abrieron de par en par. Rodey, todavía tratando de procesarlo, preguntó. Espera, ¿me estás diciendo que un Ferrari los eliminó? Luego hizo un movimiento de corte a lo largo de su garganta, es decir, un auto cortó las cabezas de 2 monstruos. Al parecer, podría ser. Ding, ding, ping. Después de obtener el consentimiento de Lorien, Jetfire se transformó allí mismo bajo la mirada de todos. A medida que las distintas piezas del automóvil se movían y encajaban en su lugar, una forma mecánica perfecta tomó forma ante sus ojos. Cuando el Jetfire de más de 9 metros de altura finalmente se puso de pie, Natasha y War Machine solo pudieron estirar el cuello para mirarlo. Al mismo tiempo, una fuerte presión se apoderó del pecho de Rodey.
Hetfield permanecía de pie con una mano relajada a su costado y la otra agarrando la empuñadura de su espada. Natasha siguió el arma con la mirada. Era la primera vez que veían a Hetfield de cerca, y ahora sabían con certeza que era la espada que había abatido a los dos monstruos. ¿Ves claramente? Preguntó Lorien con una sonrisa. Natasha y Rodey asintieron. Lorien agitó la mano. Ding, ding, ping. Hetfield recuperó su forma de Ferrari. Rodey sintió que el peso en su pecho se aliviaba considerablemente, solo para ser reemplazado por una emoción que solo un hombre podía comprender. Esto es increíble. Rodey miró el Ferrari con asombro. Dios mío, te lo aseguro, este es el mejor coche del mundo. Sin duda. ¿A qué hombre no le gustan los coches? Sobre todo en Estados Unidos, donde la cultura automovilística está muy arraigada. Rodey estaba tan emocionado que apenas podía contenerse. Se miró las manos. Si pudiera quitarme esta armadura ahora mismo, sin duda la tocaría. Diablos, incluso le daría un beso. Hetfield. Al oír eso, hasta el Ferrari quiso retroceder. Si llegaba el caso, mejor abatir a Rodey antes de que intentara besarlo, o simplemente embestirlo. A Lorien no le molestaba la idea de una palmadita. ¿Pero un beso? Sí, no, gracias. Eso era forzar la situación. Poco después, llegó la policía con reporteros para entrevistar a los superhéroes. Wanda miró a Lorien, pero él simplemente le hizo un gesto para que se fuera. No le interesaba seguir el juego de preguntas y respuestas. Rodey, como militar, naturalmente también tuvo que ir. Natasha, sin embargo, no necesitó ir. 2 personas eran suficientes. Pero justo en ese momento, Natasha recordó algo en lo que había estado pensando antes. ¿Son los desviantes una raza extraterrestre? Preguntó de repente. Sin dejar de observar la entrevista de Wanda, Lorien asintió. ¿Sabes algo sobre los desviantes? Entonces ¿puedes contarme más? Lorien la miró con una expresión que prácticamente decía, ¿por qué debería? ¿Eres más guapa que Wanda? ¿Más interesante? ¿Más atractiva? Al ver que no tenía ganas de responder, Natasha recordó algo que Wanda le había dicho una vez en confianza. Lorien es muy considerado. A la hora de la verdad, siempre que sea dentro de mis principios, si tomo la iniciativa, él me seguirá el juego. ¿Toma la iniciativa, eh? Natasha miró la espalda de Wanda y luego se acercó lentamente a Lorien hasta que sus hombros se rozaron. Inclinó la cabeza hacia su oído, poniéndose ligeramente de puntillas, y susurró con voz suave y persuasiva. Por favor, por favor. Esta información es muy importante para mí. Si la tenemos, la próxima vez que aparezcan, morirá mucha menos gente. Lorien, por favor. Lorien. Un cálido aliento le hizo cosquillas en la oreja y lentamente giró la cabeza para mirarla con incredulidad. Bueno, no pensé que fueras de ese tipo. Estás buenísima, pero no el tipo de calor que le gustaba. Ese seguía siendo el oficio de Wanda, aunque quizá Wanda pudiera aprender un par de cosas. Aún así, dado el sincero esfuerzo de Natasha, Lorien se volvió hacia Wanda y respondió lentamente. Solo necesitas saber que son desviantes. La forma de lidiar con ellos es usar una potencia de fuego abrumadora para obligarlos a retroceder. Y sí, hay patrones en su apariencia. ¿Patrones? Natasha inmediatamente identificó la palabra clave. Siempre que aparecen, hay alguien con superpoderes cerca. Cazan individuos con poderes. No tiene por qué ser un superhéroe, pero el objetivo siempre tendrá habilidades. Gente como Wanda y su hermano, o hechiceros. Los ojos de Natasha se iluminaron al comprender, grabando rápidamente la información en su memoria. Si ese fuera el caso, podrían rastrear a estas criaturas a través de la ley de registro de superhumanos. Donde estuvieran los individuos con poderes, los monstruos los seguirían. Entiendo. Asintió, recuperando al instante su habitual aire brusco y autoritario, de esos que podían mandar sin cuestionamientos. Lorien la miró fijamente. Vaya, menudo contraste. Tendré que comprobarlo otro día. Poco después, Wanda y Rodey regresaron de sus entrevistas. Wanda, sin embargo, parecía completamente agotada. Ella caminó directamente hacia Lorien y se enterró contra él con un gemido dramático. Lorien, como este es un nuevo tipo de monstruo, habrá otra conferencia de prensa esta noche. Tengo que irme otra vez, pobrecita. Incluso Natasha sintió un atisbo de compasión. ¿Quién sale en una cita y acaba con este tipo de problemas? Solo pensarlo era agotador. Lorien le dio una palmadita en la espalda. Está bien. Si no es hoy, aún tenemos pasado mañana y pasado mañana, a menos que tenga la mala suerte de morir mañana, entonces. No digas eso.
Antes de que pudiera terminar, Wanda le tapó la boca con la mano y lo fulminó con la mirada. Luego, delante de todos, le besó la mejilla. No vuelvas a decir eso. Tu castigo es irte sola a casa. Yo me voy con Natasha primero. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Después de que Wanda terminó de hablar, se fue con Natasha. Para un monstruo recién surgido, una conferencia de prensa podría ser de gran ayuda para calmar al público. Además, le daría un nuevo impulso a la popularidad y aprobación de Wanda, algo con lo que Lorien estuvo de acuerdo. Te importe o no, mientras seas una figura pública, necesitas una imagen positiva. A menos que seas un villano, si Internet está inundado de críticas, es como sufrir ciberacoso. Ese tipo de negatividad puede fácilmente llevar a alguien al límite, incluso a un superhéroe. Y en Estados Unidos, los superhéroes son mentalmente inestables o tienen alguna peculiaridad. Así que sí, la energía positiva importa mucho. Como mínimo, te mantiene feliz. Al ver a Wanda irse, Lorien dejó escapar un suspiro ligeramente arrepentido, luego se subió a su auto y se fue. El Ferrari aceleró por la autopista. Lorien bajó la ventanilla, dejando entrar el viento mientras se dirigía a casa. Por alguna razón, se sentía un poco aburrido. No por el futuro, sino por este momento. El año pasado, Wanda y Gwen no formaban parte de su vida diaria. Ahora que sí lo eran, tenerlas a ambas lejos al mismo tiempo se sentía extrañamente aburrido. ¿Ir a casa a jugar? Lo pensó y negó con la cabeza. Antes era divertido jugar solo, pero después de jugar con Gwen y Stephen, se dio cuenta de que los mejores juegos eran los que se jugaban con amigos. Y lo más preciado en un juego era un amigo. Si ese amigo encontraba un botín y te lo daba, era un amigo legendario. Pero en ese momento no tenía con quién jugar, así que no estaba de humor. ¡Sas! ¡Sas! De repente, un sonido agudo atravesó la noche frente a él. Dos espadas oscuras parecían volar directamente hacia él. Lorien se dio cuenta de que no eran lo suficientemente fuertes como para herirlo ni romper su barrera de energía. Pero Hetfire pensó lo contrario. En cuanto las cuchillas se dirigieron hacia ellos, Hetfire se levantó la capucha al instante para bloquear el ataque. Sonido. Sonido. Al terminar el asalto, dos cuchillas negras se incrustaron en la capucha de Hetfire. Hetfire se detuvo al instante, se transformó en robot y activó el modo de alerta. Arrancó las cuchillas y las arrojó a un lado. Lorien salió, mirando primero las armas, luego los dos agujeros en el pecho de Hetfire. Suspiró. Levantó la mano y saludó. La fuerza Fénix se extendió, envolvió el pecho de Hetfire y los agujeros se sellaron al instante. Así que eres tú quien tiene la fuerza Fénix, mi tesoro. Una voz sensual sonó tras él, acompañada del crujido de unos tacones sobre el pavimento. Desde el momento en que vio esas espadas negras, Lorien supo quién era. La princesa mayor de Asgard, Hela. Se giró y la vio emerger de la oscuridad. Su cabello era un desastre, su rostro estaba cubierto de maquillaje ahumado. Sin embargo, su figura era impactante. Con tacones altos, medía fácilmente más de 1,70 metros, lo que hacía que sus largas piernas parecieran más largas. Su curvilínea figura en forma de S parecía sacada de una viñeta de cómic. Pero Lorien no pensaba en nada de eso. Solo le había hecho agujeros en el capó a su Ferrari. Lorien meneó la cabeza con impotencia. Solo te haré una pregunta y luego volveré a hablar contigo. ¿Por qué me atacaste? ¿De verdad quería saber? ¿Por qué atacarlo sin motivo? Lorien quería esa respuesta antes de darle una paliza a Hela. Hela levantó la barbilla en respuesta. Si no pongo a prueba tu fuerza, ¿cómo sabré si estás calificado para ayudarme a reclamar el trono del rey de Asgard? Al oír eso, Lorien sonrió con ironía y suspiró. ¿Solo por esto? No, no es solo. Hela negó con la cabeza, respondiendo con seriedad. Mientras tengas las cualificaciones, podemos hablar de lo que sea. ¿Terminaste de hablar? Auge. En cuanto terminó de hablar, Lorien desapareció de la vista. Hela observó rápidamente su entorno, pero al instante siguiente, él estaba justo frente a ella. Mientras levantaba una pierna, dijo en voz baja. No tengo por costumbre perdonar a las mujeres. Su rodilla se estrelló contra su estómago. Estallido. Con un golpe sordo y carnoso, Hela salió volando tan rápido que solo dejó una imagen residual. Lorien permaneció donde estaba, bajando lentamente la pierna derecha. Esto no era más que un movimiento básico impulsado por su físico de Superman. Velocidad y fuerza. Si quisiera, podría patear a varias personas en un instante, como Supergirl en las películas.
Ela se estrelló contra un macizo de flores, esparciendo tierra, flores y hojas por todas partes. Ejem. Le costó incorporarse, con restos de tierra y algunas flores amarillas adheridas a su cabello. Aún así, sus labios se curvaron en una sonrisa. Bien, muy bien. Tu fuerza física está a la altura. Ahora bien, ¿qué hay de tus otros ataques? Habló en voz baja. El golpe de Lorien no la había lastimado. Al contrario, la había excitado aún más, como si fuera una masoquista. Desde la distancia, la aguda vista de Lorien captó esa sonrisa. Lorien, ¿esta mujer está loca? ¿Una patada y lo disfruta? Si es tan retorcida, quizás debería ser yo quien tenga miedo. Con las manos en los bolsillos, Lorien dudó. Empezaba a sentirse reacio a golpearla de nuevo. Mejor ir a comprobarlo. Al instante siguiente, él estaba a su lado. Le agarró la cabeza y desapareció de nuevo. En un instante, estaban en una playa completamente desierta de Nueva York. Al mirar hacia abajo, vio que Ela seguía sonriendo, en silencio, pero sonriendo al fin y al cabo. Vamos. Atácame otra vez. De repente, levantó una mano, con los dedos curvados en una garra antes de apretarlos con fuerza. Sobre la cabeza de Lorien, 5 espadas nocturnas se materializaron, lanzándose hacia él. Lorien agitó una mano y el fénix dentro de él dejó escapar un grito feroz. Sonido metálico. El fénix se elevó y su llamado resonó mientras una ola de energía brotaba de su cuerpo. Estallido. Las 5 espadas se rompieron instantáneamente. Levantó la mano izquierda, levantando a Ela. Luego le pellizcó la mejilla con la derecha, soltó la izquierda y preguntó: ¿Qué es exactamente lo que quieres? Con el rostro contraído, hasta su belleza se convirtió en un puchero. Te deseo. Murmuró. Lorien no pudo entenderlo, así que lo soltó. Plop. Se dejó caer en la arena, mientras las olas la empapaban por completo. Pero no le importó. Tumbada allí, levantó la cabeza para mirarlo con la mirada fija. Te deseo. Lorien. Esta vez la escuchó con claridad, pero eso no lo hizo menos desconcertante. ¿Me deseas? ¿Para qué? ¿No hablabas del trono del rey de Asgard hace un momento? ¿Ahora de repente me deseas? La miró. Ela estaba medio loca desde el principio. Había conquistado más de la mitad de Asgard, y cuando casi había terminado, buscó el trono. Lógicamente, Odín podría haber abdicado si hubiera estado de acuerdo. Si no, podría negarse. Pero en cambio, Odín la encerró durante miles de años, sumiéndola aún más en la locura. Lorien lo pensó. Mejor no provocar a un lunático. Ella destrozó su coche, él la golpeó por la espalda. Eso fue suficiente. De hecho, para alguien como Ela, lo que ya había hecho contaba como humillación pública. Suficientemente bueno. Sin pérdida. Adiós. Dicho esto, se dio la vuelta para irse. No se puede razonar con una loca, así que mejor irse. Dirigiéndose a la carretera, se subió al Ferrari que había dejado listo y pisó el acelerador, conduciendo directo a casa. Por extraño que parezca, Ela no lo persiguió. Chapoteo, chapoteo. En la playa, pequeñas olas golpeaban el cuerpo de Ela. Al ver a Lorien irse, frunció el ceño y se incorporó con una mano. Esa patada no había sido nada compasiva. La había lanzado con mucha fuerza, lanzándola tan lejos que se estrelló contra la tierra de un macizo de flores. Apoyándose en un brazo mientras el otro se agarraba el estómago, sus dedos apretaron lentamente la arena bajo ella. Sin embargo, las comisuras de sus labios aún se curvaban en una sonrisa. Eso fue cruel, pero ahora me gustas aún más. Para poder recuperar todo lo que me pertenece, debo tenerte, cueste lo que cueste. Para una guerrera como Ela, el hecho de que Lorien no fuera indulgente con ella solo porque era mujer, y no mostrara piedad alguna, solo le valió su admiración. A sus ojos, esa era la marca de un verdadero guerrero. Nunca compadecerse del enemigo también era una forma de respetarlo. La dejó completamente satisfecha. En todos sus años de batalla, hombres como él eran escasos. Y Lorien era poderoso, lo suficientemente poderoso como para acabar con ella en un instante. Eso solo lo hacía parecer aún más digno. Al combinar todos estos factores, su nivel de satisfacción con Lorien fue del 1000%. Sí, del 100%. Fuera de serie. ¡Sas! Ela se levantó, invocando su capa con el poder de la muerte y la oscuridad. En cuanto la cubrió, sus heridas sanaron al instante. Esta era una de sus piezas de equipo más preciadas. Mientras no sufriera una herida mortal, la capa podía restaurarle la salud y la vitalidad casi al instante. Tras sanar, Ela se elevó hacia la ciudad humana. Ocultándose tras la capa, se sumergió en el bullicio de la vida humana. Por primera vez, vio la deslumbrante variedad de ropa que se exhibía en el centro comercial.
botas de cuero, chaquetas, gabardinas y más. Pasó por tiendas de belleza y lujo repletas de interminables filas de cosméticos. Gucci, Hermès, Chanel. También notó lo diferente que se había vuelto el maquillaje moderno. Ya nadie usaba ojos ahumados. Nadie se dejaba el pelo suelto. Nadie se pintaba la cara como ella lo hacía ahora. Acercándose a un espejo, examinó su reflejo. De no ser por su impactante belleza, su figura impecable y su imponente aura, se vería completamente fuera de lugar. Los años sellados por Odín la habían dejado irremediablemente rezagada. Se tocó la cara, se giró y vio una atrevida boutique de moda al lado. Los atrevidos diseños la dejaron boquiabierta, y aún así, no podía negar lo bien que se veían. Al entrar disimuladamente, notó las extrañas etiquetas de precio con el símbolo S en las prendas. Paseando por otras tiendas, se dio cuenta de algo más. Ya fuera ropa, cosméticos o cualquier otra cosa, todo requería esos billetes verdes. O pasar una tarjeta. Al salir del centro comercial, sumida en sus pensamientos, vio un banco justo al otro lado de la calle. Un camión blindado descargaba oro y reservas de efectivo bajo la vigilancia de agentes armados. Su mirada se posó directamente en los fajos de billetes verdes y crujientes. Bueno entonces. Silbido. La espada nocturna apareció en el aire. Mientras tanto, después de que Lorien regresó a casa, subió las escaleras con un humor sombrío, que solo se iluminó en el momento en que abrió la puerta. No hacía falta adivinar por qué. Un par de zapatos de Gwen estaban junto a la entrada. Desde su primera vez juntos, Lorien le había dado a Gwen una llave y acceso con huella dactilar, diciéndole que era bienvenida en cualquier momento. Lo que significaba que ahora estaba allí. ¡Guau! Entró, cerró la puerta, se quitó los zapatos y entró. Efectivamente, Gwen estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra de la sala de estar, jugando con su PS5. Frente al sofá había dos televisores. Uno transmitía varios programas en bucle y el otro dedicado a su juego. Cuando lo vio, su rostro se iluminó. ¿Sí? ¿Has vuelto, Lorien? Tiró el mando a la alfombra y saltó a sus brazos. Lorien la sujetó con una mano y la llevó hacia el refrigerador. Lo abrió, sacó una botella de té con leche y dijo, «Ayúdame a abrir esto». Gwen lo tomó, le quitó la tapa y se lo devolvió. «Toma». Tomó un trago largo, bebiéndolo casi hasta el fondo de un trago. Gwen lo agarró y terminó el resto. Después de terminar la botella, Lorien la arrojó a la basura, agarró otro control y se acomodó con Gwen nuevamente en la manta frente al sofá. «Vamos a jugar». «Wow». Gwen estaba muy contenta. Los dos se sentaron juntos sobre la manta. Al principio, estaban uno frente al otro, pero eso hacía que jugar fuera un poco incómodo. Así que Gwen cambió de posición, girándose para quedar espalda con espalda, aunque en realidad estaba sentada cómodamente en el regazo de Lorien, usándolo como almohada humana. Lorien abrió ligeramente las piernas mientras Gwen cruzó sus delgadas piernas y se acomodó. ¿A qué jugamos?, preguntó Lorien mientras recorría la biblioteca de juegos con el mando. «Hay demasiados», dijo Gwen, mirando la interminable lista de títulos sin saber cuál elegir. Pero estaba segura de que tenía que ser un juego cooperativo. Lorien repasó la lista y luego sugirió, «¿Qué tal It Takes Two?» «Está bien». Gwen asintió sin dudarlo. Lorien inició el juego, pero antes de que la pantalla de título se cargara completamente, apareció una transmisión de noticias en el otro televisor. A las 22:56, hora de Nueva York, un banco en el distrito 66 fue asaltado por una fuerza hostil desconocida. Aunque no hubo víctimas, las pérdidas materiales ascienden a millones de dólares. El Departamento de Policía de Nueva York está realizando una búsqueda exhaustiva de los responsables. La pantalla mostró varias fotografías. En el vehículo blindado, todos los fajos de billetes verdes habían desaparecido, pero las cajas de oro permanecieron intactas. ¿Por qué se llevarían solo el efectivo y no el oro?, preguntó Gwen confundida. ¿No vale más el oro? Probablemente no estén bien de la cabeza, respondió Lorien con indiferencia. Luego la señal de televisión cambió nuevamente y mostró el camión blindado con la espada nocturna incrustada en él. Lorien. Al ver las marcas, Lorien las reconoció instantáneamente. No hacía mucho, su Ferrari había sufrido daños similares. En cuanto vio las mismas marcas en el blindado, lo supo. Era esa loca. ¿Pero a qué estaba jugando? ¿Por qué robar dinero de un camión blindado? ¿Para qué necesitaba el dinero? Suspiró, Lorien exhaló impotente. Al menos no había cometido una masacre en plena calle. Para ella, eso era casi un logro. No matar a nadie. Olvídalo. No era su problema. Podía hacer lo que quisiera. ¿Qué pasa, Lorien?
Preguntó Gwen con curiosidad, al notar que miraba fijamente el televisor. Nada. El juego Itaques Duo ya estaba cargado. Lorien tomó su control. El juego está listo. A jugar. Wow. Empecemos. Gwen agarró su control y se unió. Se necesitan dos era básicamente un juego cooperativo para parejas, con un niño regordete y una niña delgada trabajando juntos para superar cada nivel. Si bien la mecánica era clásica, el ingenioso diseño de niveles y los encantadores entornos le dieron un aire fresco. Con los niveles de habilidad de Lorien y Gwen, estas etapas eran tan desafiantes como los rompecabezas de preescolar. Pero la diversión no solo residía en superar niveles, como la etapa de fuegos artificiales. Gwen, ven aquí. Ya voy. En el juego, Lorien le pidió a su personaje que llamara a Gwen. Usó la pistola de aceite para dibujar un corazón en la pared. Enciéndelo. Está bien. En el momento en que lo encendió, el patrón de aceite explotó, formando un corazón perfecto desde ambos lados hacia adentro. ¡Guau! Los ojos de Gwen brillaron. Se giró y le dio un beso en la mejilla a Lorien antes de acurrucarse cómodamente contra su pecho. Luego llegó la etapa de levantar la puerta. Lorien entró primero para sostenerla, pero justo cuando el personaje de Gwen iba por la mitad, la soltó. Estallido. Su personaje quedó aplastado instantáneamente y tuvo que reaparecer. Tú. Golpe. Gwen le dio una palmada en el muslo a Lorien en un gesto de indignación fingida y luego se movió en su regazo en un gesto de venganza exagerada, como si estuviera tratando de aplastar al pequeño Lorien hasta la muerte. Silbido. Lorien rápidamente levantó las manos. ¿Está bien? Está bien. Te dejaré que me lo hagas una vez. HMPH, eso está mejor. Entonces cambiaron, y Lorien dejó que Gwen lo dejara caer una vez a cambio. Más tarde, en la fase de fuegos artificiales, la atmósfera romántica del juego brilló con luz propia. Si ambos jugadores lo deseaban, los dos pequeños personajes podían besarse bajo los destellos de color. Ni Lorien ni Gwen lo dudaron. Sus personajes se besaron de inmediato. Entonces Gwen volvió a mirar a Lorien. Él sostuvo su mirada. Y en el mundo real también se besaron. En el juego o en la realidad, estaban juntos. Pura felicidad. Pero a mitad de camino, Lorien de repente se apartó. ¿HM? Gwen emitió un sonido interrogativo, desconcertada porque se había detenido cuando las cosas estaban mejorando. Él estaba mirando más allá de ella, hacia las ventanas que iban del suelo al techo. Afuera se alzaba una figura que flotaba lentamente hacia arriba hasta quedar suspendida justo en el cristal, mirando hacia adentro. Gwen también lo vio y entrecerró los ojos. Se puso de pie, agachándose. Lorien también se puso de pie. Sin decir palabra, su figura se desdibujó y desapareció, reapareciendo en la azotea. Ella continuó su ascenso y aterrizó directamente frente a él. Quebrar. Gwen se balanceó sobre un hilo de telaraña y aterrizó suavemente detrás de Lorien. Ella estaba frente a él. En cuanto Lorien vio su rostro, se quedó paralizado. Casi quiso preguntarle dónde había estado, porque ahora. Ella no solo llevaba ropa diferente, sino que también había cambiado por completo su peinado y maquillaje. Su cabello, antes suelto, ahora lucía ondas voluminosas. Los ojos ahumados y recargados habían desaparecido, reemplazados por un maquillaje ligero y labios rojos brillantes y vibrantes. En la mayoría de las mujeres, ese tono sería un desastre. En ella, era peligrosamente atractivo. Su atuendo también había cambiado. Ya no llevaba ropa de batalla ajustada. Ahora llevaba botas martín y pantalones de cuero, una camiseta verde oscuro y una chaqueta corta de cuero que dejaba al descubierto su cintura. Todo su look denotaba elegancia motera. Era elegante. Impresionante. Una mujer completamente distinta a la Ella que había visto hacía apenas unas horas. Cuando ella notó que él la estaba mirando de arriba a abajo, levantó la barbilla con orgullo. Con solo un pequeño retoque, dijo, soy la mujer más hermosa de Asgard. Ni siquiera la reina Frigga puede compararse. Para ser justos, quizá tuviera razón. Pero ese no era el problema. ¿Qué haces aquí de nuevo? Preguntó Lorien con frialdad. Te lo dije. Su mirada se fijó en la de él. Te deseo, Lorien. Bueno, se esfumó toda esperanza de una conversación normal. Gwen parpadeó ante sus palabras y luego preguntó. Señora, ¿en qué está pensando exactamente? Es de noche. Las ensoñaciones son para el día. Hizo una pausa y luego agregó con fingida consideración. Por supuesto, si estás dispuesta a ser la amante de Lorien, estaré de acuerdo en nombre de Wanda. Lo dijo deliberadamente. La mayoría de las mujeres no soportaban oír algo así. A menos que fueran desvergonzadas. Pero ella no era ni desvergonzada ni normal. En cambio, lo pensó y dijo,
Así que te llamas Lorien. Mientras me ayudes a reclamar el trono de Asgard, te convertiré en la consorte de mi rey Dios, y serás mi única consorte. Gwen, Lorien. Gwen se volvió hacia Lorien con las cejas arqueadas, como si le preguntara si había escuchado correctamente. Lorien extendió las manos en señal de reconocimiento impotente. Sí, hablaba en serio. Su mentalidad seguía anclada en miles de años atrás, cuando hablar así era normal. Ahora, solo la hacía parecer loca. Gwen suspiró y asintió con la cabeza, comprendiendo a regañadientes. Al ver que ninguno de los dos se movía, él pareció darse cuenta de algo. Ah, cierto. Olvidé presentarme. Soy Hela, diosa de la muerte, hija de Odín, el rey dios, y futura gobernante de Asgard. Acabo de liberarme de mi sello y necesito urgentemente poder para recuperar Asgard, matando a ese inútil de Odín. Por eso te necesito, Lorien. Cueste lo que cueste, exijas lo que exijas, si lo tengo, es tuyo. Si me ayudas a tomar el trono, podrás tener todos los tesoros de oro y plata de Asgard, incluso mi cuerpo. Reconozco tu fuerza, portador de la fuerza Fénix. Ven, mi tesoro. Su voz se elevó con fervor, como la de un monarca recién vuelto a la vida y rebosante de ambición. Parecía como si el primer emperador de Qin hubiera resucitado y te estuviera pidiendo que aportaras el dinero para construir su ejército, solo para luego decir, el imperio será mío, pero te dejaré quedarte con el tesoro. ¿Qué clase de trato fue ese? Gwen solo pudo mirarla fijamente. Luego miró a Lorien, preguntándose en silencio si esto era real. Es cierto, dijo Lorien. Es la hermana de Thor. Al igual que él, es de Asgard. Eso dejó a Gwen atónita. Esta loca no estaba fanfarroneando, hablaba en serio. Lo que significaba que todo lo que acababa de decir era real. ¿Y ahora qué? Lorien consideró por un momento antes de mirar a Hela. Entonces, tu objetivo es que te ayude a recuperar Asgard, matar a Odín y ponerte en el trono del rey dios. ¿Es así? Hela asintió. Sí. ¿Y por qué exactamente debería ayudarte? Preguntó Lorien rotundamente. Te presentas, exiges, y se supone que debo acceder. Es como recibir un mensaje de texto aleatorio que diga, soy un extraterrestre, mi nave espacial se estrelló, no tengo dinero para comer. Envíame $50 para que pueda comprar KFC. En cuanto conquiste la Tierra, colgaré a todos los capitalistas de las farolas y tú puedes hacer lo que quieras. ¿Me enviarías los $50? ¿Lo harías? Él frunció el ceño. Te daré lo que mereces. La mitad de los tesoros de Asgard, incluso el título de reina. Y seré solo tuya. Para Hela, esta era una oferta excepcionalmente generosa. Riqueza, el título de reina, y cuando eso sucediera, sería reina del rey de Asgard. Lo que significaba que Lorien sería rey. Ejem. Pero Lorien ya tenía a Wanda y a Gwen. ¿Y decía esto delante de Gwen? La comisura de su boca se torció. Con una expresión de leve exasperación, dijo, ¿por qué necesitaría un tesoro, esa posición o incluso tu cuerpo? Gwen inmediatamente se envolvió alrededor del brazo de Lorien con una sonrisa brillante. Exactamente. Lorien lo tiene todo. Deberías irte. Era cierto, no le faltaba nada. Dinero, poder y fuerza eran suyos. En cuanto a poder, recientemente había asumido el control absoluto del Sanctum Sanctorum. ¿Acaso podría existir una posición superior? El anciano era tan fuerte como el mismísimo Odín, ambos al nivel de Padre Celestial. Y Lorien no necesitaba títulos para demostrar su fuerza. Ante el poder absoluto, la autoridad no significaba nada. Al oír que tanto Lorien como Wanda la despedían, la expresión de Hela se agrió. Había conocido a un hombre que realmente no necesitaba nada. Un obstáculo difícil de superar. Lo pensó detenidamente. Si tuviera que enfrentarse a Asgard sola, mientras Odín viviera, por muchas legiones de muertos que invocara, no serían suficientes. El poder de Odín la superaba con creces, y su poder divino se había cultivado durante incontables años. Su única oportunidad real era Lorien, portador de la fuerza Fénix. Pero cuando ella se quedó en silencio, Lorien simplemente puso su brazo alrededor de Gwen y se giró para bajar las escaleras. El viento en la azotea era fuerte, pero cuando los dos llegaron a la puerta. «Espera», le gritó Hela. Lorien suspiró. Por respeto a ella, la princesa mayor de Asgard le dio una palmadita en la cintura a Gwen. «Regresa primero». Bajó en un momento. Gwen asintió obedientemente y se acostó sola. Lorien se dio la vuelta, caminó hacia Hela y le habló claramente. ¿Quieres que luche por ti o por Asgard? Lo siento. Ninguno de los dos es digno. Olvídate de ser reina. Si fueras mi mascota, tal vez lo consideraría. Él le dio una palmadita en el hombro. Volver.
La fuerza Fénix estalló y el espacio se distorsionó. En un instante, justo cuando él abrió la boca, su figura se desvaneció. Lorien la había teletransportado a la fuerza. No la envió lejos, solo al complejo de los Vengadores. Si lograba escapar, podrían hablar después. Si la capturaban, bueno, eso le ahorraría problemas. Cuando Lorien bajó, Gwen estaba junto a la puerta, esperando. Lo abrazó. ¿A dónde la llevaste? La arrojé al complejo de los Vengadores, dijo Lorien con una sonrisa. Si logra escapar, hablaremos de lo que sucederá después. Dijo hablar, pero en realidad Lorien ya estaba pensando en cómo enviar a Ela lejos para siempre. ¿Ayudarla a derrotar a Asgard? ¿Por qué debería? No era su problema. Sin importar lo que le pasara a Asgard, ya fuera el Ragnarok o cualquier otra cosa, ¿qué tenía que ver con él? Nada. El reino entero no tenía nada que ver con Lorien, así que ¿por qué debería importarle? Sin embargo, Gwen había escuchado que todavía había algo de qué hablar y su corazón se encogió. Las palabras de Ela habían sido demasiado atrevidas. Ofrecía oro, plata, tesoros, poder e incluso su cuerpo. Eran cosas que casi nadie podía rechazar. Por suerte, a quien le hizo la oferta fue a Lorien. Esa fue la única razón por la que él la rechazó. Aún así, Gwen seguía sintiéndose una gran amenaza. Podía aceptar a Wanda, porque la conocía y sabía que era una buena mujer. Pero Ela, con solo mirarla, se notaba que era una lunática, una mala mujer de pies a cabeza. Gwen no iba a aceptar eso. Pensando esto, abrazó a Lorien y le preguntó, ¿esa loca tiene linda figura? Lorien. Te tengo, Gwen. Gwen sonrió feliz ante eso, pero aún así se inclinó cerca de su oído y susurró. Entonces, ¿por qué no lo intentas? En el momento en que dijo eso, un feroz espíritu de lucha brilló en los ojos de Lorien. Estaba encendido. Lo haré. De repente, desde el interior de la habitación se escuchó el sonido del agua corriendo. En cuanto a la batalla que siguió, el destino de Gwen solo podría describirse como trágico. Lorien la dejó profundamente dormida, completamente derrotada. Después de eso, Ela le importó un bledo. Eso ya era cosa del pasado. La actitud de Lorien hacia Ela era simplemente dejar que las cosas siguieran su curso. Asgard no era su problema. Dejarlo vivir o morir por sí solo. ¿Acaso necesitaba interferir? Cuando llegara el Ragnarok, Asgard desaparecería de todas formas. Incluso si Ela no hacía nada, la convergencia de las líneas temporales lo destruiría de alguna manera. Y el final seguiría siendo el Ragnarok. Mientras tanto, después de que las noticias sobre los Deviants se transmitieran en Nueva York, varios Eternos que llevaban mucho tiempo viviendo tranquilamente en la ciudad quedaron atónitos. ¿Los desviantes? No fueron exterminados todos. Maldita sea. Tenemos que contactar a los demás ahora mismo. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa con la misión que nos dieron los celestiales? En todo el país, los distintos Eternos tuvieron reacciones diferentes. Habían sido enviados por los celestiales como los primeros en incubar el nacimiento de un nuevo celestial en la Tierra. Pero con el paso de los años, cada uno tomó su camino. Ahora, con la repentina reaparición de los desviantes, una sensación de crisis se apoderó de todos sus corazones, y ninguno pensaba igual. Algunos se preguntaban si hacer sacrificios. Otros debatían si sabotear los acontecimientos. Y algunos tenían la mirada puesta en Lorien. En un lugar que una vez estuvo desierto, un Eterno con la fuerza de One Punch Man se estaba cocinando. Pero cuando escuchó las noticias en la radio, se quedó paralizado. ¿Desviados en Nueva York? Y no solo eso, ¿la bruja escarlata tenía magia? ¿Podría esa magia curar a su esposa? Quizás valió la pena intentarlo. De cualquier manera, esta noche en el complejo de los Vengadores iba a ser interesante. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.